Recording in progress. Buenas tardes, señores estudiantes. Buenas tardes. ¿Están escuchando? Buenas tardes, doctora. Sí se la escucha. Buenas tardes con todos. Quien les saluda y está a cargo de las dos clases es Luz Hortensia Parra Galván. Estoy en el Hospital María Auxiliadora y vamos a tratar en estas dos clases de atención inmediata al recién nacido y de edad gestacional. Entonces empezamos. Por favor, también he remitido al delegado que está acá en el Hospital María Auxiliadora los PPT respectivos para que lo tengan y puedan repasar lo más pronto posible. Entonces, ¿qué tenemos en la atención inmediata? Tenemos toda la agenda que ustedes lo van a repasar en casa, desde introducción hasta el flujograma de atención del recién nacido no asfixiado. Entonces, ¿qué sabemos en atención inmediata? Que el 90% de los nacimientos se producen de manera normal, pero 10% van a tener problemas al momento de nacer a la vida uterina. Por consiguiente, en la sala de partos, todas las personas involucradas, es decir, el personal de atención de salud, debe tener como objetivo lograr que tanto nuestra mamá, nuestra madre parturienta y nuestro recién nacido se encuentren saludables, y esto va a permitir un mejor crecimiento y desarrollo de nuestro bebé en el futuro. ¿Qué pasa al nacer? Que el bebé, todos reconocemos, porque entiendo que ustedes vienen de el curso de ginecobstetricia. Entonces, en la cavidad intrauterina están prácticamente a oscuras. Entonces, la oscuridad por la luz al nacer. Además, ¿qué tienen? Salen y van a tener del ambiente calientito, tibio, que ha tenido por el líquido amniótico, a una temperatura variable y fría. De ahí la importancia de tener una temperatura adecuada en extrauterina, que debe ser, recuerden ustedes, entre 24 a 26 grados centígrados. Ahora, la alimentación que recibe nuestro bebé en útero lo da la mamita. En este caso, nace nuestro crío y va a tener que aprender a succionar. ¿Qué más sabemos que ocurre? En la atención inmediata, que viene a ser, como dice la definición, asistir a un recién nacido, logrando que esta transición fetal se dé de la manera más adecuada, de la vida fetal a la vida neonatal. Hay cambios entre la vida fetal y la vida neonatal en referencia al pulmón, que es lo básico que debe prescindirse en todo recién nacido. Sí, señor. ¿Y cuáles son esos cambios? Cambio en el parto. El bebé respira, se aplican las pinzas al cordón umbilical, separando la placenta del bebé. Se absorbe el líquido en los alvéolos. El aire en los alvéolos hace que los vasos sanguíneos en los pulmones se dilatan. ¿Cuál es el resultado de este cambio en el parto? El recién nacido ya va a utilizar sus pulmones en lugar de la placenta para el intercambio CO2-oxígeno. El aire reemplaza el líquido en los alvéolos. El oxígeno pasa de los alvéolos hacia los vasos sanguíneos y el CO2 pasa a los alvéolos para luego ser exhalado. Inspiración, expiración. ¿Hay aumento del flujo pulmonar? Sí. Y este aumento del flujo pulmonar hace que los vasos sanguíneos, ¿no?, disminuyan en su presión, la presión pulmonar. Además, el ducto arterioso, que estaba permeable en la vida intrauterina, ¿no?, se contrae gradualmente para luego cerrarse. Entonces,
Los cuidados básicos que se aplican en el neonato de manera inmediata al nacimiento y luego mediata van a lograr mantener la integridad física de este. Quiere decir que el nacimiento es un proceso dinámico. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en el no ocurre en el segundo, en tercer o cuarto minuto porque puede cambiar. Y ahí la importancia de conocer y estar prevenido de cómo es la atención inmediata de recién nacido. Hago hincapié en que todo el equipo de servicio de salud, es decir, médico, enfermera, técnica de enfermería u otros, deben conocer de lo que es la atención inmediata del recién nacido. Disculpen, están escuchando porque lastimosamente estoy en el hospital y está generando un problema de taladro. ¿Escuchan? Sí, doctora. Sí, se escucha bien. Entonces, Sí, doctora. el objetivo de la atención inmediata, detectar problemas médicos, facilitar la adaptación normal a la vida extrauterina, fomentando el apego. El apego es una condición sine qua non en todos los recién nacidos normales. Y la lactancia materna. Proteger al recién nacido de procesos peligrosos a los cuales puede estar susceptible. O sea, ¿qué proceso peligroso puede ser? Nos lavamos bien la mano para evitar infecciones intrahospitalarias. Atendemos con una solera tibia para evitar hipotermias, etc. ¿Qué cosa tengo que saber antes del parto? Antes del parto, y esto lo voy a pasar rápidamente, debemos hacer una buena historia clínica. Esta historia clínica me va a permitir identificar factores de riesgo maternos, factores de riesgo fetales, factores de riesgo probable en el neonato, factores de riesgo que tenga en la placenta. Así que antes del parto debo determinar estos factores de riesgo. De acuerdo a los mismos, yo voy a determinar cuál va a ser la vía de abordaje, es decir, si mi bebé va a nacer por vía abdominal, cesárea o por vía vaginal, y qué otras acciones voy a tomar medianamente cuando nazca mi bebé. De pronto puede ser un prematuro que tenga problemas fetales y va a necesitar RCP, reanimación cardiorrespiratoria neonatal. De repente son gemelares, entonces son gemelares, trillizos, tienen que haber 3 equipos de atención del recién nacido, porque un equipo no va a atender a los 3. Eso no es correcto. Seguimos. A ver. No me da. Progress. ¿Correcto? Acá tiene que ver mucho el número de consultas prenatales, que ya en la historia clínica habrán notado que en nuestro país se considera mayor de 6, pero tampoco eso garantiza que nuestro crío, tener 6, 8, 10 controles, no garantiza necesariamente que nuestro crío va a salir bien, va a salir normal. No todos los recién nacidos, como dicen, son iguales y no se va a hacer las mismas acciones. Tenemos que discriminar qué características tiene cada uno de acuerdo a la evaluación del obstetra. Factores de riesgo, los hay. En el intraparto tienen ustedes un listado que lo van a leer en casa más detenidamente porque lo conocen. Voy a nombrar por ahí unos. DPP, desprendimiento prematuro de placenta, placenta previa, prolapso del cordón o algunas presentaciones distóxicas como fiebre que pudiera ocurrir durante el parto o líquido amniótico mal oliente o líquido amniótico meconial. Referente a lo meconial, depende del espesor. Si es muy espeso este líquido, es más probable que las características de mi bebé hagan que tenga compromiso respiratorio. De lo contrario, pues cuando es más fluido, pues probablemente la posibilidad de síndrome de aspiración meconial sea leve o inocua. Factores de riesgo materno. ¿Qué problemas tiene mi mamita? De pronto, la mamá puede ser muy pequeñita, obesa, o puede estar con drogas. Ustedes ya saben más o menos de qué naturaleza, tener tabaquismo, o
salir gestando en edades muy tempranas de la vida, ser adolescente o mayores de 35, que serían las añosas. Temas de esterilidad y abortos. También factores de riesgo del embarazo, propiamente. Enfermedad hipertensiva del embarazo, problemas de diabetes gestacional, alcoholismo o gestante portadora de VIH. Entonces, eso es importante considerar y ponerlo bien de relieve. Y los factores fetales podrían estar desde prematurez hasta posmadurez, retardos del crecimiento, macrosomía, fetos múltiples o anomalías detectadas en el embarazo. Algunas, por ejemplo, si me detectan una anomalía de hernia diafragmática, yo ya sé qué voy a hacer, cómo lo voy a intubar y dónde le voy a intubar, porque no los voy a dar directamente ventilación a presión positiva con máscara. La ruptura prolongada de membranas, pero sobre todo si el líquido amniótico es maloliente o fétido. Entonces, habíamos comentado que para esta atención inmediata del recién nacido debe haber una preparación, y la preparación es todo el equipo de salud. Por eso se deben hacer trabajos en vacío, es decir, hacer simulaciones, porque cuando se presenta el problema, cada uno de los integrantes del equipo de salud va a saber qué tiene que hacer. Hay algunos que sabemos intubar más rápido que otros. No nos quita de que una enfermera intube mejor que el médico, porque no me está quitando espacio, porque por encima de esas formas de egoísmo está el paciente. Todos nuestros actos se relacionan a tener un crío en las mejores condiciones. Esa es la razón de ser. Entonces, cuando vemos que van a nacer el bebé, lo primero que debemos decir, oye, ya identificamos que va a ser de bajo riesgo, o sea, va a ser parto eutóxico. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que ver que la temperatura del ambiente donde van a ser sala de operaciones, sala de partos y la sala propiamente donde va a estar nuestro bebé sea entre 24 y 28 grados, ideal 26 grados centígrados. ¿Para qué? Para evitar hipotermia. Eso es importante. También es importante en los casos que se den los partos institucionalizados, tenemos llamada una cuna térmica o Kreiserman, donde al bebé se le va a completar las acciones de rutina de la atención propiamente dicha. Hay otros lugares, probablemente cuando vayan a hacer su serum, no haya una cuna de calor radiante, pero sí puedo utilizar de pronto una lámpara de cuello de ganso o algo que ilumine a mi bebé y le dé calor. Yo no quiero verlo al crío, yo lo que quiero es evitar la hipotermia. Y como dice acá en la la PPT, dice la lámpara de cuello de ganso, si tengo, debe estar a una distancia del cuerpo de mi bebé de 40 centímetros. Ni tan cerca que lo queme, ni tan lejos que no le produzca calor. Tenemos una mesa de reanimación. Esta que ven es llamado Kreiserman o cuna de calor radiante. Estoy hablando de atención en hospitales que cuentan con este equipamiento biomédico. Una mesa de reanimación, fuente de calor radiante, perillas de goma, para aspirar en caso sea necesario a mi bebé. El número 6 es para pretérminos y el 8 para términos. Si hay necesidad de succionar, un succionador mecánico. También tenemos ligadura umbilical para hacer el clampaje del ombliguito, del cordón umbilical. Tijeras, guantes, catéter. Nuevamente tenemos, aparte, sondas de aspiración, pero hay otras específicas para el atrapamiento del meconio. Bolsa de reanimación. En todo
parto siempre debe haber el equipo, el BPP, la ventilación a presión positiva, el que ustedes están observando. Ahora bien, mal llamado Ambu. La marca es el Ambu, pero el equipo es el BPP. Acá tienen la bolsa, máscara, y debe estar su bolsa reservorio. Laringoscopio para si hay necesidad de intubar, fuente de oxígeno, medicamentos. Toda esta parte van a verlo más prolijamente cuando hagan reanimación cardiorrespiratoria neonatal, ¿no? Los medicamentos que debe tener, entre otros, obviamente, es la adrenalina, como la solución salina. Entonces, como podemos observar, la atención inmediata requiere la implementación no solamente de equipos biomédicos, sino materiales e insumos. Entonces, nosotros debemos preguntarnos siempre, ¿es un bebito a término? Entendiéndose que un a término es entre mayor o igual a 37, pero menor de 42 semanas. ¿Tiene buen tono? ¿Moviliza bien? ¿Sí o no? Son preguntas que van a estar dentro del flujograma del RCP. Mi bebito, ¿respira o llora? Si estos dos hago check, sí, no hay problema. Si la respuesta es sí a todas las preguntas anteriores, se procederá a dar los cuidados de rutina del recién nacido. En el momento del parto, cuando se produce el parto, y recuerden bien lo que vieron en el curso de ginecología obstetricia, nace el bebé, llámese, principalmente por parto vaginal, inmediatamente uno lo coloca en el regazo de la madre. En otros casos, como dice acá, 10 centímetros por encima o por debajo de el regazo de la mamá. Eso se llama parto Le Boyer. Y no se clampa inmediatamente el cordón, sino uno espera entre 1 a 3 minutos. ¿Para qué? Para que la sangre de la placenta pase a mi bebé. De esta manera aumenta algo el volumen total de sangre, pero lo más importante, le van a pasar glóbulos rojos de adulto porque tiene más carga de oxígeno. Y esto que se llama clampaje tardío fisiológico de cordón va a permitir que en los primeros meses de lactancia materna tenga buen depósito de hierro mi bebé. De esta manera, disminuyo o anulo significativamente la posibilidad de disminución de ese hierro. ¿Correcto? Porque recién a partir de los 6 meses yo ya le voy a dar ablactancia, pero antes no. Entonces, la leche materna indiscutiblemente es una mega vacuna, es buenaza. Sin embargo, la cantidad de hierro que tiene y que requiere nuestro recién nacido no es suficiente, pero haciendo el clampaje tardío de cordón no va a haber mayor inconveniente. Luego de que nace nuestro bebé, ligamos el cordón umbilical a 2 a 3 centímetros por encima de la inserción, que equivale a 2 traveses de dedo. Y en la zona de sección observamos que haya 2 arterias y una vena. Regularmente debe hacer esto. Si el tema fuera una vena, 2 venas y una arteria, es una situación anómala que nos obliga a descartar problemas de malformaciones genitourinarias. En esa zona de sección, ustedes instilan con una gasa humedecida en alcohol al 70%, llamado también alcohol medicinal o alcohol etílico o clorhexidina, aplican en esa zona instilan el alcohol. De esta manera, ustedes habrán hecho la primera profilaxis de cordón.
La primera profilaxis, que es la profilaxis antibacterial. Esto lo van a leer los fundamentos de la ligadura tardía. Entonces, luego que esto es lo que le comentaba, cuánto le pasa de sangre y todo más detalladamente. Entonces, ¿qué pasa? Igual, esto van a leerlo. ¿En qué casos yo no voy a hacer clampaje tardío? En los casos citados en la diapositiva. No hago clampaje tardío, sino hago clampaje inmediato. Cuando son hijos de madres negativas, RH negativas, ¿correcto? Cuando tienen retardo del crecimiento intrauterino porque aumenta el volumen, la volemia, ¿ok? Y puedo producir una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ok? O también policitemia. Hijos de madres diabéticas, recién nacidos con patología cardíaca o pulmonar, recién nacido deprimido y recién nacido con hijo de madre con VIH, porque no sabemos cuánto de carga viral va a tener. Hoy por hoy se está viendo que si la carga viral es mínima o imperceptible, podría, pero aún está en un terreno que no seríamos capaces de aventurarnos, sobre todo en nuestro país. Entonces, este es un bebé que nació, acá están, van a cortar el cordón, el clampaje real de cordón. Cuando hagan el clampaje, acá ustedes ven la zona de inserción. 2 traveses de dedo, aquí sería. Al nivel que señala la flecha, ponen el clamp cord, presionan y luego que clampan a medio a 1 centímetro, hacen sección de cordón. ¿Correcto? Entonces, cuando nace mi bebé y llora espontáneamente, no necesito hacerle aspiración de secreciones orofaringeas. ¿La aspiración orofaringea es fundamental? No. Solo cuando veo que mi bebé está gorgoreando o veo que no tiene una buena respiración porque tiene mucho líquido en la boquita, le aspiro con la bombilla de Delí o con el equipo de aspiración, el número 6 para los prematuros y el 8 para términos. De lo contrario, no aspiro. Si yo tuviera que aspirar, ¿por dónde empiezo? Primero la boca y después la nariz. De manera frecuente como cuando nos saciamos, o sea, hacemos el cepillado bucal. No, se hace de forma pausada y yendo a ambos carrillos, al de arriba, al carrillo de abajo, o sea, 4 veces. De hacerlo de la manera como nos saciamos en la boca, pudiera producir un reflejo vago-vagal y el niño hace bradicardia neonatal, cosa que no estaría. Cuando nace mi bebé, ¿qué tengo que hacer? Después de haber hecho demorado el clampaje tardío, llamado clampaje fisiológico de cordón, clampaje tardío, inmediatamente o concurrentemente, perdón, estoy evaluando otros datos que es el test de Apgar que vamos luego a detallarlo. Corto el cordón y lo pongo a la altura del seno materno. 1 hora. ¿Para qué? Para ver el apego y, de ser necesario, la lactancia materna. ¿Lo pongo así nomás? No. Tengo que tener campos precalentados. Lo abrigo a mi bebé, le pongo en la cabecita y el resto del cuerpo y en esa forma lo coloco a mi bebé en la zona que les he dicho, en el pechito. Este es el apego precoz que se hace a mi bebé durante 1 hora.
¿Ven ustedes? Esto es de una madre que es de parto normal. En la cesárea también se está haciendo eso. Por eso que ha aumentado un personal de enfermería para que en la cesárea no se vaya a caer en mi bebé y lo tiene sujetando. Muy bien. ¿Qué otras profilaxis voy a hacer? La profilaxis ocular a través de la aplicación de eritromicina que no tenemos nosotros en el mercado y de lo contrario le aplicamos drogas oftalmológicas de segunda o tercera línea, como son la ciprofloxacina o la sulfametoxazol. Se le aplica 2 gotas en cada saco conjuntival. ¿Para qué? Para prevenir la oftalmia gonocócica. Ya vamos por la segunda profilaxis. La tercera profilaxis es la antihemorrágica. Como les citaba a sus compañeros en la mañana, todos los bebés prematuros con mayor razón, los atérminos, los postérminos, tienen entre las varias inmadureces, aparte de la neurológica, aparte de la renal, tienen una inmadurez hepática. Esto hace que los factores de coagulación estén prolongados. Para evitar la enfermedad hemorrágica del bebé, le aplicamos vitamina K1, que es la fitomenadiona. Recuerden ustedes, la K1, la K2 se da por los alimentos verdes. Vainita, les digo, esto que, ¿cómo se llama el de Popeye, Sony? Ya, la espinaca, etc. Eso la da la K2, pero la sintética es la K1. Entonces, la ampolla trae 10 miligramos en 1 mililitro, 1 centímetro. Todos los críos mayores de 1500, 1 miligramo, que equivale a 1/10 o a 0.1 de centímetro o mililitro. Si mi bebé es menor de 1500, se aplica media décima o 0.5 miligramos. ¿Dónde se aplica? En el tercio medio de la cara anterior del muslo izquierdo. Muy bien. Entonces ya nosotros estamos viendo que le hemos aplicado todas esas profilaxis a mi bebé. ¿Qué luego voy a hacer? Esto ya en el Kreiselman o cuna de calor radiante, van a ustedes a examinar cabeza y el resto del cuerpo, hacen la maniobra de Ortolani-Barlow para descartar displasia o luxación congénita de la cadera. Ven también si hay permeabilidad anal, de qué manera le colocan, ¿no? Le introducen suavemente la sonda, unos 2 a 3 centímetros, y está permeable, y ustedes pueden decir, hemos descartado imperforación anal baja, pero además tienen que determinar la edad gestacional, y tenemos 2 métodos, el de Capurro y el de Valar, ¿correcto? El de Capurro lo pueden aplicar inmediatamente, pero el de Valar, salvo que sea el crío menor de 35 semanas, lo aplican inmediatamente y en todos los casos a todos los bebés después de las 12 horas de vida. Esta evaluación de edad gestacional es importante porque califica legalmente la edad real de mi bebé. Tiene valor legal. Si hay algún juicio relacionado a que si el bebé es a término o pretérmino, la calificación lo da el neonatólogo o el servicio de neonatología. Aparte de darle las profilaxis, corroborar la permeabilidad de las coanas, la permeabilidad esofágica, además de la permeabilidad anal,
La otra cosa que debemos saber es que el bebé le van a tomar la impresión plantar. Quien hace esta impresión plantar, o sea, la pelmatoscopía, lo hace en este caso en el hospital la obstetriz, en una ficha que tiene unos datos en los cuales se ponen los apellidos de la mamá y la pulsera de identificación que se le coloca al bebé en la muñeca, y si por ave no tiene mano, se le pone en el tobillo, se le tiene que colocar, se coloca esta identificación, esta pulsera con los datos de la madre, la hora de nacimiento, la fecha de nacimiento, el sexo de el bebé. El examen físico que hacemos nos permite corroborar la normalidad de mi bebé o las malformaciones congénitas que pudiera tener. Si son malformaciones incompatibles con la vida, pues hay que avisar a la madre. Igual, si son otras malformaciones, se le comunica. Por eso es que si la madre está despierta, nace el bebé, se le enseña a la madre las dos caras. La cara que nos vemos regularmente, ¿no? La cara facial, como la cara de la genitalidad. Si es hombre, si es mujer, señora, acá tiene su bebé. Si tiene alguna normalidad, se le prepara, dice, su bebito ha tenido, su cabecita está deforme, está con una tumoración. Le enseña, aunque la madre se desmaye, porque después dicen, me lo han cambiado a mi bebé. No es mi bebé. ¿Ok? Acá están las profilaxis que hemos señalado. Entonces, les decía que cuando nace el bebé, nosotros vamos a aplicar un test de vigorosidad, test de Virginia-Apgar. Este test de Virginia-Apgar me va a expresar la adaptación cardiorrespiratoria y función neurológica. Se hace al primer minuto y al quinto minuto de vida. Salvo que tengan un Apgar menor de 7, entonces yo voy a hacer el Apgar tanto a los 1, 5, 10 y 20 minutos. Y hacer, obviamente, maniobras de resucitación cardiorrespiratoria neonatal que me permitan revertir este puntaje. Cada vez que sea mucho menor que 5, es patológico y nos va a generar problemas de neurodesarrollo o también problemas de hemorragia intracraniana o leucomalacia periventricular, según sea prematuro o atero. Entonces, la aplicación del test de Apgar, recuerden, siempre es retrospectivo. Quiere decir, nace mi bebé, inmediatamente yo voy secándolo, espero el tapaje tardío y veo si mi bebé está llorando. El llanto es la expresión del esfuerzo respiratorio, si tiene buen color, si tiene buen tono, que hace muecas, y la frecuencia cardíaca, que la frecuencia esta debe estar en un intervalo entre 160 latidos por minuto. Eso es lo normal. Entonces, aplico el test de Apgar de vitalidad o vigorosidad y apréndanse de memoria cuáles son los 5 criterios que involucra este test. Frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, vitalidad y color. Cuanto más se acerque a 0, es peor para el pronóstico de mi bebé. Cuanto más se acerque a 2, es mucho mejor. Decía en la mañana entonces que ningún bebé al minuto nacen con 10 de Apgar. ¿Por qué? Porque en la vida intrauterina hay los famosos shunts de derecha a izquierda. Y en la vida intrauterina se revierte este shunts de izquierda a derecha. Eso hace que en los lechos unguiales, o sea, debajo de las uñitas,
esté medio moradito. Por eso es que tienen 9 de Apgar al minuto. Nadie por encima de ser familiar del Papa, de la Reina Isabel, de Romero, nada tiene que ver eso. A todos somos iguales. Entonces, esta evaluación se hace al minuto, a los 5. Y según el puntaje que nos salga, ya en vuestra práctica van a afianzarlo mejor, tendrán de 7 a 10 vigoroso, depresión moderada, de 4 a 6, depresión severa de 0 a 3. Esto es al minuto de vida. ¿Es útil el test de Apgar? Sí, para determinar la reanimación, pero ¿cuál? Solamente la parte que corresponda a el esfuerzo respiratorio, la frecuencia cardíaca, no todo. El color no me va a decir nada. ¿Y es importante el puntaje de Apgar? Sí, porque de acuerdo a ese puntaje, suponiendo tiene 3, tiene 2, está muy mal. Es un predictor de la mortalidad neonatal y pueden ocurrir serios problemas neurológicos. Por eso he citado acá, dice, un puntaje de Apgar bajo constituye una condición anormal, pero no implica ninguna etiología específica como su causa. Ha nacido deprimido, pero ¿por qué recibe depresión? Uno no puede decir, es por esta causa. Tiene que buscar. Ejemplo, algunos tienen un circular de cordón ajustado. Hacer el circular de cordón. Me está ocasionando. Y así sucesivamente. Dice, cuando no tenemos un crío con un Apgar bajo, ¿no? Hay que siempre hurgar también en algún tipo de malformaciones, ya no externas, sino internas que pudieran ocasionar. Siempre ser prolijo y acucioso en el examen físico. Así como vamos a aplicar el test de Capurro y el test de Ballard, que en la siguiente clase les voy a determinar más, nosotros debemos hacer la antropometría. Y de acuerdo a eso, hay una clasificación. Ustedes notan acá que son 5 ítems. Inclusive hay alguno que es menos de 700 gramos que se llama microneonato. Menor de 1000 gramos, extremadamente muy bajo peso, menos de 1000, a menos de 1500, menos de 2500, bajo peso en el rango entre 2500 y 4000, normal y mayor de 4000, macrosómico. Se tiene que hacer la clasificación en el diagnóstico. La talla. En vuestra práctica también van a verlo, y es la coronilla, se sujeta al bebé, la cabecita, y se estira, se extiende el miembro inferior, en este caso derecho, hasta hacer una relación entre el pie y la pierna en un ángulo de 90 grados. Así tenemos la talla, el perímetro cefálico, cuyos puntos de reparo son a nivel de la frente, la glabela. Por favor, le preguntan a sus profesores dónde queda, ¿no? Queda exactamente en una relación entre la sutura metópica, que es vertical a nivel de la frente, en la mitad de la frente, y luego trazan una línea transversal a nivel del arco superciliar. Ese punto en el que las ordenadas y abscisas se junten, ese punto es glabela. Y hacia atrás, el primer cachito que nos sale en la vida, que es la protuberancia occipital externa. Esos son los puntos de reparo para el perímetro cefálico. También tomamos el perímetro torácico, no en todos sitios, pero nosotros lo tomamos por acá. ¿Por qué? Y a nivel mamilar, cuando el bebé esté en expiración. Se dice entonces, si la relación entre el perímetro cefálico y el perímetro torácico es igual, no hay problema. Pero si el perímetro torácico tomado adecuadamente
está por encima de 1 a 2 centímetros del perímetro cefálico, tenemos la obligación de descartar o tumoraciones mediastinales, a pedirle una radiografía ETC. Estamos haciendo la antropometría peso, talla, perímetro cefálico y perímetro torácico. Cuando nosotros hacemos la valoración de la edad gestacional, les había dicho que esto es somático. Y esta valoración de Capurro nos permite identificar al pretérmino, a término y posttérmino, según ustedes vean en la lámina. Correcto. Entonces el Capurro se utiliza en las 2 primeras horas y usan 5 datos somáticos. A la suma de estos, comentaba en la mañana a mis alumnos, tienen 5 criterios, se lo aprenden de memoria. Forma de la oreja, tamaño de la glándula mamaria, formación del pezón, textura de la piel y pliegues plantares. Recuerden nomás que va del 0 hasta máximo 24. Acá es 24, por acá es 20, por ahí está 15. Tanto más se acerque al valor de 24 por ITEM, tanto más maduro es mi bebé. Si yo, por ejemplo, digo que mi bebé al hacer el examen noto que todo está en esta línea que están viendo con el cursor, sumo todo esto, ejemplo, me salió 56. La sumatoria. Este 56 lo sumo a una constante que es la 204 y lo divido entre 7. Hagan ustedes y probablemente les salga, creo que 37 o 38, no recuerdo bien. Ese es el puntaje, esa es la edad gestacional que tiene mi bebé. Muy bien. Eso es todo lo que tendríamos. ¿Por qué? Porque el test de Capurro es el que más se utiliza. Luego en la siguiente clase vamos a desmenuzar un poco más acerca del test de Valar, que como les dije, se utiliza en prematuritos y también lo podemos utilizar en atérminos o postérminos después de las 12 horas, que evalúa temas de edad somática y edad neurológica. Hasta acá, jóvenes, esta es la rutina, ya les he mostrado el fluxograma, a término, respira, llora, tono muscular si tiene o no tiene. Hasta acá, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, doctora, todo claro. ¿Preguntas? Delegado. Prendan su cámara para que el delegado tome las fotos y lleve usted la relación de asistente, señor delegado, o delegada, no sé quién es, del curso, ¿ah? No de los hospitales, sino del curso. ¿Alguna pregunta? Les voy a concluir en algo. Cuando se produce el nacimiento, ¿qué debemos saber? Elaboración de una buena historia clínica, recogiendo los datos más relevantes que en alguna medida van a afectar a mi producto o neonato. ¿Correcto? Segundo, se va a producir el nacimiento, debo estar premunida de todos los equipos biomédicos, materiales e insumos. Tercero, tener prendido el Kreiserman o cuna de calor radiante. Cuarto, se produce el nacimiento, tener calentadores o tener sabanitas tibias. Se produce el nacimiento, coloco a mi bebé en el regazo de la madre, hago clampaje tardío fisiológico de cordón. Quiere decir que me demoro entre 1 y 3 minutos en clampar el cordón. Luego hago el apego, coloco a mi bebé
cerca al pecho materno para el apego y lactancia materna 1 hora. Luego, pasado esa hora, inmediatamente lo coloco bajo una fuente de calor radiante que es el Kreiserman. Ahí completo la atención inmediata, que significa hacer las profilaxis, las 3. La profilaxis de cordón con la acción antibacteriana con alcohol. 2. La profilaxis antigonocócica, instilando 2 gotas de ciprofloxacina, entre otros, en el saco conjuntival. Tercera profilaxis antihemorrágica, dependiendo del peso de mi bebé, menos de 1500, medio miligramo, más de 1500, 1 miligramo en el muslo izquierdo. Termino de aplicar las profilaxis, sección de cordón. A 2 traveses del dedo de la inserción de cordón, coloco el clamp, a medio a 1 centímetro, sección. El otro tema, veo la permeabilidad anal, ya saben cómo. En los casos que crean necesario pueden ver si hay permeabilidad o descartar estenosis esofágica. Le pasan una sonda, llega hasta el estomaguito, pero solo están descartando atresia, pero no descartan estenosis ni fístula tráqueo-esofágica. Examinan lo más prolijamente a mi bebé, hacen el descarte de su luxación mediante las maniobras de Ortolani y Barlow. Luego hacen la somatometría, peso, talla, perímetro cefálico, perímetro torácico. La evaluación de la edad gestacional mediante el test de Capurro. Apréndanse de memoria los 5 criterios. El valor que les salga, eso, la suma, lo vuelven a sumar, valga la redundancia, con un factor inamovible, 204. Eso lo suman al valor que les salió de todos los ítems evaluados en Capurro, lo dividen entre 7, ese es el valor de edad gestacional que tiene mi bebé. Estoy mencionando al último el test de Garrard porque ese es súper archi importante para que lo recuerden. Apliquen bien, apréndanse de memoria, por favor. ¿Correcto? ¿Algo más? Y ningún bebé sale de sala de operaciones o sala de partos si no está identificado con el brazalete y la pelmatoscopía. Ninguno. Y siempre enseñen a la mamá si está en condiciones, pues si está durmiendo, pues está anestesiada, no. Las 2 caras, la cara facial y la cara genital. ¿Correcto? Bien, jóvenes. ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas? Ya. Les vamos a tener unos 5 minutos o 10 minutos, 5 minutos de receso para la segunda clase. Los dejamos un ratito, ¿ya? Entren al otro link, por favor. Jóvenes, al otro link que les he mandado. Está bien, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.